Listen, Ujú. Listen, quería decirle si me podría esperar un ratito. Lo que pasa es que yo tengo el trabajo en la computadora, pero se me dañó el cargador. Y para que se me pueda dar un ratito hasta que me traigan el nuevo cargador y yo que estoy ahorita en el teléfono. No te preocupes, lo esperamos. Por favor, Listen. Sí, sí, va a estar abierto, sino que quiero que ya lo suban este rato para que no se olvide. Pero va a estar abierto, de hecho lo voy a dejar abierto hasta el mediodía, ¿ok? Marco Antonio, Gracias, Listen. ok, Catherine. Sí, profe, igual era para decirle que por favor si me puede esperar. Lo que pasa es que tengo una laptop donde hice el trabajo, pero eso está donde mi novia, allá. Entonces ya voy a decirle que me mande lo más rápido que pueda para ya subir el archivo ya, por favor. O sea, vamos a ver, los voy a dejar entonces abierto. Voy a dejarlo abierto hasta la tarde, hasta las 5 de la tarde, ¿ok? Para quienes no puedan subirlo todavía. Ya, Listen, muchas gracias, muy amable. No hay problema. Sigan subiendo, por favor. Y hay personas que han subido. Otra cosa, por favor, no manipulen el trabajo de sus compañeros. Como esto es digital, todo queda registrado. Todo. ¿Quién movió qué? ¿Quién eliminó a quién cogió el archivo de quién? Todo queda registrado. Entonces, no jueguen con esas cosas, ¿ok? Suban su trabajo, no hagan nada con el trabajo de los otros. Sigan subiendo, chicos. Ok. No han subido muy pocos. Bueno, los voy a seguir esperando. Empecemos. ¿Quién quisiera participar hoy? Ok, empecemos con Heidi, por favor. Ya dicen, bueno, sobre el documental, bueno, se trataba de la Edad Media, de lo que era el pensamiento, cultura y tema. Bueno, o sea, en la Edad Media se decía que la mentalidad y los gustos eran muy diferentes, que también los mecanismos de poder socioeconómico también eran. Existían también diferentes formas de conocimiento, ya que se decía que, o sea, de la magia se iba a la ciencia, de las costumbres, los estratos y las tradiciones.
Hubo en Edad Media o sea, hubo una cosa que se marcó, que era el feudalismo, en donde se decía que, o sea, que el poder se basaba en la propiedad de la tierra y que se obtenía la riqueza o sea, ya a partir de la agricultura y la ganadería, que era, eso era a consecuencia de la caída del Imperio Romano. También se decía que, por ejemplo, para que haya como un convenio entre el señor y el trabajador, o también se hacía de señor a señor, que eso se hacía por medio de un, a ver, se hacía por medio de una ceremonia, en donde el señor ponía las manos sobre las otras del otro señor y finalizaba con un beso en la mejilla. Eso significaba una relación ya personal entre los dos. También, también hablaba sobre la religión. La religión marcó mucho a la Edad Media, ya que el cristianismo se implantó mucho ahí, ya que, por ejemplo, se decía que, o sea, el Señor se mantenía mediante la fe. Y si, por ejemplo, si él quitaba el apoyo de la fe, entonces la iglesia quitaba también el apoyo al rey. Eso. Ok, está bien. Gracias, Heidi. Ya lo conversamos. Jefferson, por favor. Sí, profe. Bueno, lo que yo le entendí en el documental y lo que me pareció interesante fue sobre el sistema feudal, que se podría decir que la base de este se encontraba en un juramento de lealtad entre el vasallo y alguien más poderoso que él, y lo cual participaba de una forma para que el más poderoso le proteja tanto en la guerra, en la sociedad, y un aspecto importante fue la relación entre el feudalismo y la religión, pues este se determinaba que el verdadero rey, por así decirlo, del feudalismo, del sistema feudal, era Dios, y los reyes, los príncipes, o sea, los que estaban al mando, eran los que impregnaban la paz y la justicia sobre el pueblo. Además, se podría decir que la ideología del Evangelio ahí también se impregnó en todo el ámbito de la sociedad, ya sea en la economía, en la cultura, en la arquitectura también. Y, o sea, una cosa también que me pareció importante y muy interesante fue que la iglesia estaba muy pendiente de la familia, porque se podría decir de que cuando un miembro de la familia moría, o en sí el padre, el que era el cabecilla de la familia, la iglesia le decía que debía dar como un tributo y estar al pendiente de o sea, de lo que tenía, el dinero, todas las propiedades, para que el alma de él pueda ir al cielo y no vaya al infierno. Y entonces, por ende, el verdadero infierno que vivía era la familia, pues ya al estar en este mundo terrenal ya no tenía nada de ellos. Prácticamente todo lo conservaban los feudales. Eso, profe. Ok, muy bien. Gracias. Catherine. Ella dicen, a mí lo que me llamó la atención es que contaban sobre un bosque medieval, en el cual se decía que se encontraba, era un bosque lleno, o sea, había mucha gente, había vagabundos, soldados, también había seres misteriosos, así, y decían que era un bosque tan lleno, pero a la vez tan vacío, es decir, que era muy feo ese bosque, pero había gente que no tenía un hogar y en el cual iban. Y también decían que ahí se reunían para ver a unos seres misteriosos que en esa época, según decían que existían. También lo que me llamó la atención sobre eso era que cuando llegó la nueva ciudad, pues hicieron una nueva ciudad, es decir, un nuevo cambio. Ahí quisieron fomentar, digamos, ¿cómo se podría decir? Quisieron fomentar nuevos dioses Ujú. para exponer para exponer los sacrificios. Es decir, que nosotros sacrificamos, las personas sacrificaban a nombre de tal Dios, pero eso era mentira, ya que el hombre fue el que creó esos nuevos dioses. Y en esa época solo había un solo Dios, el Todopoderoso. Pero a raíz de la nueva ciudad, los hombres quisieron crear nuevos dioses para con ello basarse y hacer sacrificios inhumanos.
Eso, Liz. Ok, bien, gracias, Catherine. Lisbeth. Bueno, profe, a mí me pareció muy interesante, ya que la Edad Media es una de las épocas más trascendentales de la historia. También puedo decir que se caracterizaba por el feudalismo, que era un sistema político, económico, social, pero más lo que me llamó la atención fue la predominancia que tenía la religión, ya que esta se regía al actuar y al convivir de todas las personas, ya que se practicaban los mandamientos, y también puedo decir que fue una época de hostigamiento, de temor y sobre todo de opresión eh, por, por por la iglesia católica, ya que todo lo hacían a favor para engrandecer su riqueza y eso. Y también, profe, una duda. ¿Existe alguna diferencia entre religión católica y religión cristiana? Ok, chicos, yo estaba hablando, pero tenía mi micrófono en silencio. Y Viviana, déjame ver. Deme un segundo. Puede ser que... A ver, Viviana, me dice si es que ahí puedes activarlo. Deme un segundo, chicos, hay algún problema acá. Avísame si ya puedes activarlo. Viviana. Profe, ¿me escucha? Sí, ahora sí. Ya lo pudiste activar, ¿no? Pero yo le escucho. Ok, listo. Puedes leer lo que escribiste. Dame un segundo, te ponemos el fin, ¿ok? Um, ok, vamos, Marco Antonio. Sí, profe, yo quería aumentar lo que estaban diciendo de que en la época medieval se impuso tanto como decir la religión. En el video se menciona que esto es gracias a que el cristianismo puede dar una representación de lo que es Dios en este caso, ya que este debería tener una forma antropomórfica, me parece que es apariencia humanoide. Entonces, por eso es que el cristianismo toma mucha fuerza en la época medieval, ya que las otras religiones no podían representar a su Dios de una forma acorde a que las personas se sientan identificadas. Entonces, era eso el por qué era tan fuerte la religión en aquel entonces, profe. Bueno, está bien que lo hayan dicho ahí, aunque, bueno, deberíamos tener también como cierta duda, ¿no? Porque todos los dioses griegos eran antropomórficos, ¿no? Todos los dioses romanos también. Y todos, de hecho, ¿no? Y claro que hay unos, pues, que mezclan entre hombres y animales, pero bueno, habrá que tener alguna duda ahí. Muy bien, gracias, Marco Antonio. Tatiana. Buenos días, profe. Con respecto a la anterior clase, habíamos visto sobre Anselmo de Canterbury. Habíamos visto que propone un argumento para, por así decirlo, para justificar lo que es la existencia de Dios. Y me parece interesante que dice que el solo hecho de existir es parte de la perfección.
Entonces, si es que estamos hablando de un Dios que es omnipotente y prácticamente es el resultado de la perfección, entonces es ilógico el negarle la existencia. Prácticamente es lo que dice. También habíamos hablado del trivium y el quadrivium, que decíamos que era una expresión medieval que significa bueno, primero el trivium significa las tres vías, que viene a ser las artes cercionales, perdón, que es lo que es la gramática, retórica y la dialéctica. Y el quadrivium es lo que es las artes reales, lo que es la aritmética, geometría, astronomía y música. Eso habíamos visto en la clase anterior. Y en cuanto al documental, me pareció interesante que dice que, o sea, bueno, que la gran parte de esta edad es que Dios es el Señor por excelencia y es el verdadero garante de lo que es el mundo feudal. Algo también que mencionó mi compañera Catherine, creo que mencionó lo que es el bosque y la idea del bosque medieval, que, o sea, por así decirlo, fue la gente la misma que se autosugestionó acerca del bosque y lo peligroso que era porque decían que había gente mala o que había cosas ahí, entonces era desconocido, era lo que inquietaba. Algo también que me pareció interesante del documental era sobre las personas enfermas, que decían que incluso, o sea, decían que estaban enfermas, discapacitadas o incluso se le adquiría a la pobreza. Se le decía que era por pecados anteriores o sea, parecía decirlo que era como su culpa y que eran este tipo de personas enfermas eran aisladas de la sociedad medieval. Muy bien, Tatiana. Alguien me había preguntado sobre catolicismo y cristianismo, creo que era Lisbeth, si no estoy mal. Ya lo respondo, ¿ok? Pero al final. Ok, Hilary, por favor. Buenos días, profe. A mí me pareció interesante lo que decía sobre la astrología, que decía que ellos se basaban mucho en astrología, preguntaban hasta para irse de guerra, iban a preguntar a los astrólogos más que a sus comandantes. Y también sobre el purgatorio, porque decía que el purgatorio se lo concebía como donde Dios bajaba y juzgaba a las personas y veía si es que te quedabas ahí, y la gente que se quedaba acá en la tierra tenía que como es que ayudarle a pasar esa etapa del purgatorio. También me parece interesante que San Agustín decía que los números eran un don de Dios y por eso combinaban todo con la simbología numérica, digamos. Se referían a los 12 apóstoles, a la Santa Trinidad, que eran los tres, eh, también al calendario anual, que es 12, y así lo combinaban todo. Gracias. Ok, gracias, Hilary. Y los números, pues lo voy a seguir anotando acá y luego doy un comentario. Y gracias. Areli, por favor. Sí, bueno, profe, de una vez que toqué el tema de mi compañera sobre eso, era muy interesante esa mentalidad que hubo en la época medieval, pues desde ahí se expusieron ideas que hasta hoy en día utilizamos. Como mencionó, era muy importante para ellos el simbolismo, porque cada simbolismo tenía un contenido y tenía un mensaje. En este caso, como dijo, estaban los tres que representaban a la Trinidad, el cuatro con los evangelios, con los cuatro puntos cardinales y con las cuatro estaciones, el 7 con los pecados capitales y más que todo el 12 que es el número de los apóstoles, son los signos del zodiaco que como se mencionó también fueron muy aceptados en esta época, la astrología fue muy común, también los meses del año, algunas figuras geométricas como por ejemplo los círculos, que se supone que esto representaba algo sin principio ni fin, algo que representaba la unidad.
los colores, lo que significaba el rojo, porque utilizaban estos colores en las armaduras, en los uniformes, el rojo, el negro, lo que significaba la pureza como el blanco. Hasta hoy día sabemos este tipo de representaciones de colores, los símbolos que llevaban en los escudos. Y bueno, todo esto, ¿no? Y también aparte hablando sobre lo que vimos en clases, que decíamos que se conoce a esta Edad Media como una época de oscurantismo y de estancamiento, pero que no fue así, que también hubo mucho más y que estudiando a profundidad conocemos que hubo también un conocimiento muy extenso dentro de esto que se promulgó incluso por la Iglesia, que había recuperado textos, los había cambiado a diferentes idiomas, los estudiaban y los compartían. Eso, profe. Ok, muy bien, Arely. Has dicho cosas interesantes. Ya lo conversamos. Juan José, el último. Bueno, mencionar un poco quizás algunos datos para seguir fundamentando algo que han mencionado mis compañeros. Por ejemplo, que el feudalismo fue gran influencia gracias a lo del Imperio Romano. En cambio, en la religión, cambiando un poco, se pasó un poco de lo que fue el politeísmo al monoteísmo, por lo que ya mencionaban de que se empezó a representar a Dios con cualidades humanas de forma antropomórfica, más como todo como un Dios guerrero. Es por eso es que tiene gran aceptación. También mencionaban una palabra interesante, no recuerdo en qué parte, pero investigando un poco más a fondo, era la escolástica, que era esta especie de unión del pensamiento filosófico y teológico para comprender y explicar las revelaciones que tenían el cristianismo. Eso. Ok, Juan José, muy bien. Lo último es interesante porque se hace este tipo de aproximaciones, sobre todo con el pensamiento de Agustín, como que Agustín es platónico, y en el caso de Tomás de Aquino, como que a Tomás de Aquino fuera aristotélico. Hay un problema sustancial allí, ¿no? Y este problema sustancial es que las cosas coincidentes no necesariamente son consecuentes. A ver si me explico. Vamos a ver. Vamos a suponer que yo me encuentro con alguno de ustedes en la universidad. Estamos los dos caminando y nos encontramos. ¿Ok? Puedes decir, esto es una coincidencia. Claro, es una coincidencia, pues porque estamos los dos en la universidad. Coincidencia. Pero no es consecuencia porque yo no te dije que iba a la universidad y que nos topemos allí, ¿no? Ni tú me dijiste que tú ibas para que podamos vernos allá. No, 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 no es consecuencia. Entonces, esto es importante pensarlo porque muchas cosas que parecieran ser coincidenciales no necesariamente son consecuentes, no salen de la consecuencia, es decir, de que hay un efecto y una consecuencia de algo. Déjenme pongo otro ejemplo. Vamos a suponer que yo pregunto allá, digo, yo estoy leyendo, no sé, digo, yo estoy leyendo el nuevo libro de la negra izquierda latinoamericana. Y alguien me dice, profe, yo también estoy leyendo eso. Y digo, bueno, eso es coincidencia, los dos coincidimos en eso, pero no es consecuencia. Es decir, yo no te envié a leer eso, ni tú me has dicho, profe, lea esto para que podamos los dos leer. Entonces, cuando uno piensa en estas cosas, rápidamente puedes ver también las acusaciones que se hacen en el caso del cristianismo. Por ejemplo, dicen, es que el cristianismo es una copia de algunas religiones egipcias. Y te pones a ver y dices, bueno, sí, o sea, parece que hay como algunas cositas que son similares. Sí, sí, son similares, es verdad. Eso es una coincidencia, sí. Es consecuencia.
ahí es mucho más grave, porque ahí uno debería demostrar que esas ideas fueron las que viajaron a Israel, influyeron en Jesús y que tuvo no rabinos, sino que tuvo profesores egipcios y que sus discípulos también fueron influenciados por estas ideas y que no era Jesús el que les estaba enseñando, sino que era un egipcio. ¿Explico? Ahí ya la cosa se convierte en algo mucho más complicado. Sí, entonces, esto es importante pensarlo, sobre todo cuando tenemos este tipo de acusaciones que nos vamos a encontrar todo el tiempo, sobre todo en la Edad Media. Ah, es que Agustín es platónico. Dices, ¿y cómo así que es platónico? A ver, y encuentras que hay cositas que son como similares. Sí, son similares. Y que Agustín probablemente conocía a Platón. O sea, digo, el pensamiento de Platón. Es muy seguro que sí. Pero de allí hay un salto muy grande a decir, ah, no, es que estas ideas de Platón influyeron en lo que Agustín creía. ¿Sí? Más o menos como que ustedes, vamos a suponer, supongamos por un segundo que ustedes son cristianos, vamos a suponer, ¿no? Puede ser, ustedes pueden tener la religión que quieran, no son libres. Pero supongamos por un segundo que son cristianos. Y están en una clase donde estamos en la Edad Media y que obviamente vamos a hablar mucho de religión acá. Dice, ah, no, es que el estudiante es cristiano porque su profesor es cristiano. No, es una coincidencia. Y es pero no es consecuencia de. ¿Sí me explico? A ver si se explica eso, ¿no? Entonces es siempre importante tenerlo en cuenta, sobre todo en las cosas que se dicen de la Edad Media, ¿no? Eso, ¿qué más? Alguien está hablando, déjenme solo escribo esto que es importantísimo. Ya. Alguien decía, y ustedes podrán ver ya allí, que de a poco la Iglesia Católica empieza a meter muchos mitos por dentro, ¿no? Que debe haber 7 pecados capitales. Y bueno, si es que eres un poco curioso, debes preguntarte, ¿de dónde sale eso? ¿De dónde sale que debe ser 7 y no 12 o 14 o 24? Porque cuando vas entonces, yo les decía, cuando vas revisas un poco de teología, no encuentras en ningún lado que debe ser 7. Y de hecho, uno de los argumentos que ya lo he mencionado aquí antes, este argumento de César Vidal, este historiador español, él dice, tienes tienes pecados, o sea, la Iglesia Católica tiene pecados veniales y tiene pecados capitales. Pero, oh sorpresa, dentro de los pecados veniales tienes el hurto. Y él dice, claro, vienen entonces a América Latina, claro, con la gran influencia de la Iglesia Católica, y luego nos preguntamos por qué esta región es tan corrupta. Porque no nos importa el hurto, porque espiritualmente creemos de que no es un pecado tan grave como otros. Y el mismo César Vidal dirá, por el contrario, te encuentras entonces que con la Reforma Protestante en los países nórdicos, robar es tan grave como que hayas cometido cualquier otro pecado. Sí, muy interesante. Ok, alguien habló sobre los números y esto no lo hemos desarrollado mucho porque nos llevaría mucho tiempo,
Pero solo piensen en esto. Vamos a ver, pensemos en esto. ¿Por qué 2 más 2 debe ser siempre 4? ¿Por qué no 2 más 2 a veces 5, a veces puede ser 6, a veces, pues pongámonos de acuerdo, en diciembre 2 más 2 siempre va a ser 24. En enero 2 más 2 va a ser menos 1. En febrero 2 más 2 va a ser 45. Este es el argumento que utiliza John Lennox para decir que la lógica, que es universal para todos, debe estar sostenida en un agente universal, y si ese agente universal no existe, tampoco la lógica existiría y por ende los números no existirían. O por lo menos la racionalidad de los números. Jackie, ¿querías decir algo ahí? Sí, profe, con respecto a lo que usted dice, creo que es también cuestión de cultura, porque incluso hasta para casarnos tenemos que hacer la primera comunión y confirmación. Pero ¿para qué sirve? Igualmente, bueno, eso era, profe, de decir que 2 más 2 es 4 es cultura, pero obviamente no nos dicen el por qué, sino es un decir. Ok, Jackie, claro. O sea, verá, mira, el punto es este. 2 más 2 siempre es 4 porque existe una lógica eterna por detrás y hay un ente eterno que puede sostener la lógica. Si este ente eterno no existiera, la lógica no existiría y por ende 2 más 2 no es 4, sino que puede ser cualquier número que se nos ocurra y podemos cambiarlo de acuerdo a la variedad de la política, la variedad de la cultura, cómo nos pongamos de acuerdo y demás. Por eso es muy utilizado la argumentación numérica, es decir, la argumentación de por qué existen los números y la lógica detrás de los números para decir la única forma que uno puede tener sentido de por qué los números existen es porque hay una lógica por detrás que es universal y la única forma de que una lógica universal sea sostenida es porque hay un ente. Cuando yo hablo de un ente, hablo de una persona, o sea, hay un ente que lo puede sostener. Porque si no hubiese ese ente que lo pueda sostener, la lógica no existiría. Y si no existe la lógica matemática, 2 más 2 a veces será 5, a veces 6, a veces 8, a veces menos 5, lo que se te ocurra. A veces 2 más 2 puede ser papá. 3 más 3 puede ser a veces rojo. Lo que se nos ocurra. Bien. Jackie, ¿algo más querías decir ahí? Sí, profe, ¿usted cómo piensa que los genios tuvieron que pensar para saber que 2 más 2 es 4? O sea, tanto trámite, ¿en qué pensaron o qué vieron para resultar una ecuación como Albert Einstein de la gravedad y todo eso? Como los sueños. Bueno, es que mira, que no se requiere de mucha genialidad para la numeración, ¿no? Es decir, porque todas las culturas, en todos los tiempos, en todas las circunstancias, independientemente si se conocían unas de otras, tienen numeración. Entonces vemos, por ejemplo, a los incas que tenían los quipus y estaban contando. O sea, contaban 1, 2, 3, 4, 5, igual que los mayas. Y los mayas y los aztecas tienen con puntos y rayas, pero estaban contando, ¿no? Dices, y entonces, claro, para ellos 2 más 2 era 4, igual que para Occidente, igual que para Oriente, ¿no? Y entonces, la pregunta es, ¿de dónde sale eso? Y la pregunta uno puede dividirla en dos. ¿Será entonces que lo inventamos o lo descubrimos? Si es que la lógica es eterna y está sostenido por un ente que también obviamente debe ser eterno, no lo inventamos, sino que lo descubrimos, porque eso ya está allí.
y todos tenemos la capacidad para descubrirlo. Bueno, de hecho, esta es la argumentación que utiliza Agustín. Todos tenemos la capacidad de descubrir lo que Dios ha hecho porque ya está la semilla de Dios en nuestros corazones. Por eso podemos descubrir que 2 más 2 es 4, como decir matar está mal. Bueno, eso es lo uno. Lo otro, si es que uno dice, no lo descubrimos, lo inventamos, allí hay un problema muy fuerte. Y este problema es, si tú inventas que 2 y 2 es más 4, ¿cómo puedes entender que otras civilizaciones no hayan inventado que 2 más 2 es 48? O que 2 más 2 es 70. ¿Cómo puedes entender eso? No, resulta que para todas las civilizaciones, en todos los tiempos, 2 más 2 es 4. Sí, Jackie. Es como la religión, entonces, profe, que mi religión es más poderosa que la otra religión de otro occidente, más o menos así. Pero, bueno, algo así entendí. Bueno, mira, no tanto así, sino como que tienes dos opciones. La primera opción es que tú piensas que los números se los descubre, y la otra opción es que piensas que los números se los inventa. Y claro, los garabatos que hacemos, bla, 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 para decir 1, 2, eso lo inventamos, eso está claro. No, sino el concepto del número, ¿no? Es decir, vamos a suponer un mismo ejemplo. Como la religión, así, cada que se mete a su religión. No es tanto así, mira. No es tanto así. Porque si tú tienes muchas religiones y cada uno cree lo que quiere, resulta que en matemáticas 2 más 2 es 4. Lo encuentras esto en los incas, en los mayas, en los aztecas o en los grupos budistas. No encuentras un grupo o una civilización que diga, 2 más 2 ha sido 70. No hay. No hay. Entonces, a lo que voy es que no es tanto como la religión, no. La opción es, si es que descubres los números, que pareciera que es la más lógica, es la evidencia más fuerte de que estos números están sostenidos por una lógica. Ojalá entiendan lo que quiere decir lógica. Bueno, pongámoslo por leyes. Están sostenidos por leyes. Y estas leyes, que son universales para todos, la única forma de que existan es porque estas leyes también están siendo sostenidas por alguien que es un ente. Lo he dicho como una persona, ¿no? O sea, tú sostienes, vamos a suponer que esta es la lógica, ¿no? Bueno, yo soy el ente, ese alguien, esa persona, estoy sosteniendo esto. Y esta lógica de acá es la que sostiene a las matemáticas, ¿sí? Y esto es eterno. Entonces viene en el año, vamos a ponerlo así, en el año 35 viene una persona y descubre que 2 más 2 es 4. Y luego en el año 48 viene otra persona y dice, 2 más 2 es 4, 2 más 2 es 4. Y otro viene en el año 100 y dice 2 más 2 es 4. No está inventando, sino que está descubriendo. Pareciera la opción más lógica. Ahora, la otra opción es decir, no, este ente no existe, o sea, esta mano no existe, por ende, la lógica no existe, por ende, las matemáticas tampoco existen, por ende, deberíamos encontrar muchísima evidencia de que muchas otras civilizaciones pensaban que 2 más 2 era 75. Y no solo uno, deberíamos encontrar miles. Porque nos inventamos, ¿no es cierto? Nos inventamos. Pero resulta que esa evidencia no hay, no existe.
Sí, Jackie. Profe, ¿y la comparación no cree que sea mala? ¿No cree que sea como que, o sea, comparar, ¿no? Y como que ensuciar una cultura con otra? ¿Comparar qué cosas, Jackie? Cuando dice usted que 2 más 2 es 4 en una cultura y en otra cultura puede ser 6 o bueno, no puede ser también numéricamente, en otra cultura, en un aspecto diferente o una pregunta diferente. Comparar lo que cree una religión y cree otra religión no es comparar y ensuciar. Bueno, Jackie, no sé, ahí me voy a detener un segundo, porque no sé si es que estoy siendo claro con lo que quiero enseñarles. Ojalá esté siendo claro, porque me estoy perdiendo un poco con tus preguntas, es decir, no sé, tengo la sensación de que lo que quiero enseñarles no está quedando claro, porque, o sea, los ejemplos que estoy haciendo no tienen nada que ver con comparar culturas, no tiene nada que ver con menospreciar una y alabar otra. No, no, no tiene nada que ver con nada de eso, ¿no? Y sino para mostrarles que hay una argumentación que pareciera lógica y otra argumentación que debería tener evidencias, pero que no las encontramos. Ojalá, espero que quede un poco claro eso. Sí, Marco Antonio, por favor. Sí, profe, con lo del, o sea, con esto de el 2 más 2 es 4 y que lo descubrimos, parece que es lo más factible, ya que recordemos que existen leyes universales, que todo el universo está regido siempre en las mismas leyes y en las mismas condiciones. Entonces sería un descubrimiento. Pero aún así debería existir una duda, ya que como existe en el universo mayor leyes que se rigen siempre, también en el universo menor, el cual sería la cuántica, estas leyes suelen romperse. Pero aún así seguiría siendo el mismo descubrimiento, porque al final todo lo que conlleva ciencia y religión siempre han ido de la mano, a pesar de que digamos de que la religión impuso tanto en la época medieval y que atrasó a la ciencia, en realidad también se fueron haciendo descubrimientos y estos siempre fueron de la mano. Entonces sería el descubrimiento más que la, como usted menciona, la invención de los números. Sí, gracias, Marco Antonio. A ver, yo creo que allí hay como, ¿no es cierto? De lo que yo he visto, hay cierto mito por detrás de la mecánica cuántica o del espacio cuántico. Y ese mito se construye alrededor de lo poco que sabemos del espacio cuántico. Y es que sabemos muy poco, muy poco. Es decir, por ejemplo, a veces un fotón puede ser que se comporte como un electrón y otras veces puede ser que se comporte como una partícula. Bueno, si significa eso que niega los valores de la física, me atrevería a decir de todo lo que he leído que no. Pero ¿por qué me atrevo a decir esto? Quizá por dos cuestiones. Lo primero es que si alguien te dice que conoce cómo funciona la mecánica cuántica y el espacio cuántico, no, nadie conoce muy bien. De hecho, estamos como recién en pañales. Recién estamos como intentando ver qué pasa ahí. Nadie conoce muy bien qué está pasando ahí. Sí, pero y se genera el mito alrededor de eso, ¿no? Ah, es que hemos visto que a veces se comporta así y a veces de esta otra forma y que salta de un espacio al otro. Y ponemos el mito por encima de eso y decimos, no, lo que pasa es que aquí esto es un espacio diferente, aquí las leyes de la lógica no son coherentes, aquí las matemáticas no funcionan. No. Conocemos tan poco que es muy arriesgado dar una conclusión tan compleja como eso. Entonces, y esto, pues claro, uno podría decir
que se ha escrito mucho al respecto y demás, y hay muchos debates, sí, sí. Pero supongamos algo, mira, ¿cuál es una de la clásica, vamos con la más clásica, cuál es una de las clásicas leyes de la lógica? P no puede ser igual a menos P al mismo tiempo. Esa es la ley más clásica de la lógica. ¿Qué quiere decir eso? Que tú eres o sea, tú eres persona, pero no puedes ser no persona al mismo tiempo. Para ponerlo un poco más claro, es decir, o estás vivo o estás muerto, pero no puedes ser las dos cosas al mismo tiempo. Es contradictorio. Y uno dice, bueno, pero es que en la mecánica cuántica encontramos con eso. ¿Significa eso que va a romper la ley de la lógica? No. ¿Pero por qué nos atrevemos a decir eso? Porque hay mucho mito todavía que se está construyendo, que se construye alrededor de la mecánica cuántica. Marco Antonio, querías decir algo ahí. Sí, profe, entonces quedaría, o sea, simplificando esto de que en nuestro universo tal y como lo conocemos, la lógica ya existe y está preestablecida, y por eso llegamos a encontrar aquellas bases que cimentaron todo el avance científico, religioso, ético y como sea. Sin embargo, existen otros espacios en los cuales estos no se llegan a relacionar, pero como nosotros no convivimos en esos espacios, nunca los vamos a entender. Al final van a ser meras suposiciones. Entonces, lo que nosotros descubrimos es lo que tenemos y lo que siempre tendremos. Y por ello la lógica ha estado presente desde el principio de los tiempos y lo estará hasta cuando se termine. Claro, claro. Mira, mira, hago ahí un ejemplo, ¿no? Vamos a suponer que ya les doy las notas de la clase. Y les doy las notas de la clase y resulta que 3 de sus compañeros no pasan la clase. Esta es la lógica, la primera ley de la lógica. P no puede ser igual a menos P al mismo tiempo. ¿Pasaste la clase o no pasaste la clase? Pero las dos cosas no pueden ser iguales al mismo tiempo. Pero, claro, y entonces alguien viene y dice, pero es que la mecánica cuántica, bla, 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 ¿no es cierto? Y yo digo, bueno, tú no pasaste la clase, profe. Yo sí pasé la clase. Digo, no, sacaste 14 sobre 40, no pasaste la clase. Y el alumno, convencido de que la lógica no existe, me dice, profe, sí pasé, sí pasé la clase. ¿Te imaginas lo grave que significa eso? ¿No es cierto? Es decir, nunca nos pudiésemos poner de acuerdo en nada, en nada. Y que tu esposa te dice, de los que estén casados, te dice, ¿y por qué me engañaste? Dices, pero yo no estoy casado contigo. Y ella te dice, sí, nos casamos, 14 de mayo, aquí está el papel, nos casamos. No, no nos casamos. ¿Te imaginas lo grave que sería que la lógica, ¿no es cierto?, no fuera universal? No podríamos ponernos de acuerdo en nada, en nada. Y vamos al banco y decimos que debemos $3,000. El banco nos dice, usted debe $3,000. Digo, no, yo no debo $3,000, no. Sí, sí, usted aquí firmó, aquí está el pagaré, usted nos debe $3,000. No, no. Imagina, o sea, lo grave que sería que la lógica no existiera, no nos pondríamos de acuerdo con nada, en nada, nunca. Pero vamos a ver, vivimos tan entremetidos en la lógica que nos parece casi como normal. Y no lo es, no es normal. ¿Y a qué me refiero que no es normal? Es decir, si uno lo piensa un poco más adentro, deberíamos preguntarnos si la lógica es siempre universal, y este es el argumento ontológico que de hecho lo desarrolla también Anselmo,
Si la lógica es universal, debe existir un ente que debe ser también universal para que sostenga la lógica. Si ese ente universal no sostiene la lógica no existiría y por ende, nada de lo que hacemos tendría sentido. Pero porque sí tiene sentido, hay lógica y por ende es una evidencia filosófica de que debe existir un ente personal universal. Sí, Jackie, por favor. Sí, profe, con respecto a lo que usted acaba de decir, me generó una duda. ¿Qué es correcto y qué es lógica? Explícame un poco más, ¿cuál es tu duda? El concepto de lógica y concepto de correcto. Es que son Es dos que es muy áreas. complicado eso. Es que es muy complicado, ajá. Muy complicado, muy diferente. Son dos áreas muy diferentes. Mira, aunque están relacionadas, sí están relacionadas. Porque la lógica, a ver, vamos a verlo así. La lógica está basada en la verdad. Y la verdad no sostiene solo la lógica, sino que también sostiene la moralidad. Entonces, aunque salen de la misma fuente, no necesariamente están relacionadas. Vamos a suponer, decimos, yo te doy $5, tú me debes $5, eso es parte de la lógica y pues lo podemos ver. Pero la moral es, pero es que tú me debes pagar y tú no quieres pagarme, eso es incorrecto. Eso es inmoral que no quieras pagarme. Entonces, claro, aunque están relacionadas, la moralidad es una esfera diferente. Que uno puede decir, bueno, es que la moralidad, igual que la lógica, debe estar basado en un ente universal. Sí, y de hecho hay mucha argumentación al respecto. Es decir, vamos a supongamos por un segundo, lo mismo que hemos hecho con la lógica, vamos a hacer con la moralidad. Digamos, vamos a suponer por un segundo que la moralidad no la descubrimos, sino que la inventamos. Bueno, si es que la inventamos, cada cultura podría hacer lo que quiera hacer y nadie tendría o debería tener la potestad de juzgar a nadie. Y entonces, nos encontramos, por ejemplo, y esto es actual, nos encontramos que en Papua Guinea, esta pequeña isla que está cerca de Australia, hay varias tribus. Una de estas tribus, y lo cuento porque yo he publicado al respecto, una de estas tribus pide a los niños de 13 años, varones, que si quieren ser maduros y ser considerados como personas dentro de su comunidad, tienen que realizar felaciones, es decir, tienen que realizar sexo oral a los hombres mayores, a los sabios, tienen que tragarse el semen como un símbolo de tragarse la sabiduría y que allí finalmente serían considerados como personas. Te encuentras, por ejemplo, actualmente en Afganistán y en algunos de los países musulmanes, digo en la mayoría, que la mujer tiene mucho menos valor que el hombre. Y si es que estás casada y decides cambiar de religión, el hombre, tu esposo, tiene toda la potestad de matarte. Es moralmente aceptado. O por ejemplo, te encuentras en algunas partes en África que está moralmente aceptado y bien visto que a las mujeres que recién nacen se les castre el clítoris. Es como una redundancia ahí, pero bueno, que se les castre. Está muy bien aceptado.
¿no? Entonces, mira, es el mismo ejercicio que el ejercicio de la lógica. Si la moral no existe, sino que la inventamos, no tendríamos ningún sustento para decir lo que el otro está haciendo mal. Ah, que el otro violó a mi prima. Bueno, para él está bien. Él cree que está perfectamente moral que lo haya hecho. No tengo ningún sustento para juzgarlo porque racionalmente yo he dicho, la moral la inventamos. Pero sí, por el otro lado, digo, no, la moral no la inventamos, sino que la moral la descubrimos al igual que la lógica. Y si la descubrimos al igual que la lógica, la moral tiene que tener las mismas características que la lógica. Es decir, ser siempre universal. Es decir, estar sostenida por un ente universal. Es decir, siempre funciona para todos en todas las circunstancias. Si es que nos movemos a este otro lado, entonces podemos decir, es que matar está mal. Está mal ahora, estaba mal en la Edad Media, como estaba mal en el tiempo griego. Violar está mal ahora, como estaba mal donde los romanos, como estaba mal en la cultura sírica. Que mentir está mal ahora, está mal siempre. ¿Me explico? Entonces tienes allí, yo digo, claro, son dos esferas diferentes, pero funcionan casi igual. Si la moralidad no está sustentada entonces en un ente universal, cualquiera podría hacer lo que se le dé la gana y no tendríamos ningún sustento para juzgarlo, por lo menos ningún sustento racional. Y uno puede decir, pero profe, ¿cómo puede decir usted que violar está bien? Es que yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que no tenemos ningún sustento racional para decir eso. ¿Sí me explico, chicos? Profe, yo creo que violar, de mi perspectiva, es muy fuerte, porque agrede a mis derechos, a mi dignidad. Jackie, no te vayas, quédate ahí un rato. ¿Estás ahí? Sí, profe. Ok, Jackie, déjame te hago un par de preguntas. ¿De dónde salen tus derechos? Desde creo que nazco, de mi nacimiento como ser persona. Sí, pero ¿de dónde salen? ¿A quién se le ocurrió que tienes derechos? Quizás de mi nacionalidad. O sea, se le ocurrió a tu nación. O también quizás nació de bueno, desde que tengo perspectiva, tengo derechos desde que tengo noción de mi consciente, de que soy una persona aquí en el mundo No, y espérate. todo eso. No, esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿a quién se le ocurrió que tú deberías tener derechos? Y no digo tú, ¿no? Sino como... Fue después de la de la Segunda Guerra Mundial, profe, que nació de los derechos humanos. Ok, de los derechos humanos, sigan retrocediendo. ¿Y de dónde salió eso? Desde los principios de cuando empezaron a organizarse las sociedades, cuando establecieron normas de respeto con la propiedad privada y todo eso. Bueno, miren, entonces, alguien... Entonces, profe, sería desde una guerra entonces, la primera guerra. Espérate, que esa no es la argumentación. Dame un segundo. No puede decir, bueno, salió desde la primera Carta de los Derechos Humanos, 1945. Y yo pues, seguiría preguntando, ¿pero dónde salió eso? Bueno, es que salió de las primeras convenciones de derechos humanos que estuvo en el siglo XIX. Espérate, sigue retrocediendo. Ah, es que salió de la Revolución Francesa. Sigue retrocediendo. Ah, es que salió de lo que se llamaban los principios naturales.
Los primeros que hablaron de derechos humanos eran los católicos, los primeros. ¿Y cuál era la argumentación de los católicos? Los católicos decían, la única forma que existan derechos naturales, lo mismo que derechos humanos, sino que cambiaron de nombre. La única forma que existan derechos naturales es porque Dios te dio esos derechos, porque fuiste creado a imagen y semejanza de ellos. Si Dios no existe, entonces por ende tus derechos no existen. Y a ver si es que logran seguirme, porque es la argumentación que he intentado mostrarles sobre la moralidad. Si la moralidad no está asentada en un ente universal, la moralidad no existe. ¿Cuáles fueron los... hubo 3 personas que escribieron el primer borrador de la Carta de Derechos Humanos de 1945. Era un chino, era un... me parece, si no estoy mal, que era una persona de Turquía, Charles Malik, tengo que verlo bien, y Eleanor Roosevelt. Bueno, Charles Malik resulta que era un católico de la iglesia griega, o sea, del catolicismo ortodoxo. Eleanor Roosevelt era una protestante, una evangélica. Y me parece que era Chum Pu-on, ya lo voy a ver el nombre bien, si estoy bien. Él era de de una comunidad de la China. Y él, ya después que hicieron el primer borrador de derechos humanos, salió a decir que no estaba de acuerdo con este primer borrador porque tiene mucho cristianismo ahí. Y se aceptó. La Carta de Derechos Humanos que tenemos, la primera Carta de Derechos Humanos que tenemos de 1945, fue escrita por personas que tenían una influencia cristiana. Y a ver si es que siguen la argumentación. Ojalá, espero que estén siguiendo la argumentación. Es decir, cuando piensas en moralidad, igual que cuando piensas en lógica, si es que esta moralidad se sostiene sobre un ente universal, será siempre universal la moralidad. Pero si la moralidad no se asienta sobre un ente universal, sino que la moralidad la construimos todos, no tenemos ningún sustento para criticar a nadie. Y no puede decir, es que la violación viola mis derechos. Pero si es que tu sustento racional es la moralidad, la construimos, no hay ningún sustento lógico o racional para decir que esto viola mis derechos. ¿Me explico? A ver si es que estoy siendo claro. Jackie, por favor. Profe, yo creo que la construcción de la moralidad se basa más en la religión que en el concepto de lógica. Ok, gracias, Jackie. Gracias, Jackie. ¿Nadie más? Wow. Ok. Ok. Bueno, no sé cómo más explicarles. O sea, soy honesto, no sé cómo más explicarles. Es que es una argumentación que no tiene nada que ver con religión, es una argumentación que no tiene que ver con cultura, sino que es una argumentación que tiene que ver con principios de racionalidad.
Pero bueno, yo voy a quedarme allí. Me quedo allí. Ok. Ustedes me van a disculpar. Lo he intentado, pero no, creo que no, no he llegado a buen puerto. Debe ser mi culpa. Soy muy honesto. Tal vez no lo he explicado muy bien. Ok. Sí. Regresemos. Vamos a nuestra clase. Lo que deberíamos estar viendo este rato sobre el Sacro Imperio Romano Germánico. Ok, bueno, hay varios elementos que pues, nosotros ya hemos revisado, como por ejemplo mm, los de Carlomagno, algunas cositas por detrás también. Bueno, me quiero detener ahora estamos en el siglo XI, ¿no? Me quiero detener en un emperador que pues resulta ser uno de los emperadores más fascinantes cuando se revisa qué es lo que él hizo con el Sacro Imperio Romano Germánico. Y él es, vamos a ponerlo acá, Henry IV. Supongo que se pronuncia como Enrique IV sería, ¿no? Y, de hecho, hay una película de Enrique IV, si no estoy mal. Claro, muy vieja, pero tendría que buscarla. Me parece que hay una película de Enrique IV. Me parece. Bueno, habrá que buscarla. Bueno, Enrique IV en el siglo XI, pues es coronado emperador. Déjeme, pongo acá, de hecho, las fechas para que puedan anotarlo. Sí, está aquí. De su vida. Bueno, estas son las fechas de coronación, ¿sí? Del 50 al 1106. ¿Ok? Bueno, dejémoslo aquí mismo. Enrique IV tenía o tuvo muchos problemas con el papado, tuvo muchos problemas con la Iglesia Católica. Y es un ejemplo que debe ser estudiado de forma profunda para poder entender cómo funcionaba esta relación entre la política y la Iglesia durante estos años. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Enrique IV, pues, es coronado como emperador, ¿sí? Pero al poco tiempo entra en problemas con el Papa Gregorio. Voy a ponerlo acá. ¿Y cuáles eran estos problemas? Claro, lo que pasa es que los papas, aunque, bueno, esto no lo he dicho, pero vamos a ver si podemos entenderlo. Cuando se cae el Imperio Romano, ya se empiezan a tener líderes que empiezan a llamarse como papas dentro de la Iglesia Católica, pero estos papas eran muchas veces escogidos desde el Imperio de Occidente, desde el Imperio Bizantino. Entonces, el emperador de Oriente, el emperador bizantino, era el que elegía quién iba a ser el papa. Bueno, esto cambia en el siglo XVIII, perdón, en el siglo VIII, y luego los papas ya dejan de ser elegidos por el emperador bizantino y ahora se elige entre la gente de la misma iglesia, pero siempre debía tener aceptación del emperador, o sea, del Sacro Imperio Romano Germánico. Entonces era el emperador el que decía, a ustedes eligieron a este, no me gusta, elijan a otro.
Ah, que eligieron el de acá. Bueno, este sí. No, no, de hecho, prefiero el de acá. A este es el que deben elegir. ¿Okay? Bueno, cuando Gregorio era ya papa, cuando Enrique logró ser emperador. Y cuando ya logra ser emperador, resulta que el papa pues, está poniendo sus obispos, ¿no? En todo el imperio. Y Enrique IV dice, no, esperen un segundo. No, no, usted no va a elegir quién va a ser obispo. No, no, no. Elijo yo. Yo soy el emperador. Yo sé a qué obispo voy a poner en qué lugar. Bueno, Gregorio se enojó mucho que lo excomulgó. La excomunión funcionaría, digo, como un tipo de paralelo, funcionaría ahora como decir, les voy a quitar sus derechos civiles. O sea, no van a poder votar ni ser votados, no van a poder sacar una licencia de conducir, no van a poder tener, bueno, imagínense todos los derechos civiles que tenemos. Más o menos, ¿no? No es que es nada parecido, pero para que tengan una idea. Es decir, que te excomulguen quiere decir que no puedes hacer nada, no puedes trabajar, no puedes hacer nada dentro de tu vida para poder subsistir. A Enrique IV le toca entonces, como lo excomulgan, Enrique IV se ofrece en expiación, él se ofrece como un símbolo de perdón. Y caminó, vamos a ponerlo acá, no, te lo dejo, ponerlo acá, la caminata de Canosa. El camino de Canosa. Está acá. Porque claro, Enrique IV estaba viviendo en Alemania, lo que hoy sería Alemania. Aquí está, ¿no? Y el Papa Gregorio le pide a Enrique IV para perdonarlo, que venga, camine desde Alemania hasta Italia, y se piensa que era en el frío de invierno, venga vestido de lino y que venga vestido con un silicio. Voy a ponerlo acá para mostrarles qué es el silicio. Perdón, ¿cómo se llama? El silicio, bueno, se lo utilizaba mucho. Ahora todavía alguna que otra persona lo utiliza, pero bueno, el silicio son estas cadenitas que te puedes poner en el brazo, te puedes poner en la pierna, funcionan como correas, tú las vas ajustando cada vez más. Para, en muchos casos, claro, sangras, pero lo vas ajustando con dos propósitos. El primero, por expiación de pecados, es decir, que perdonen tus pecados, y por otro, como un castigo a tu carne, ¿no? Como un castigo a los deseos de tu carne. Bueno, Enrique IV cumple con el mandato de Gregorio. Él va por el camino hasta Canosa, va hasta Canosa, se planta en la parte, pues, en las afueras de la iglesia, y a Gregorio VII no le toca otra, no tiene más opción que salir y perdonar a Enrique. Y lo perdona, y perdona a Enrique IV. Enrique IV pues finalmente es perdonado, él regresa a su imperio como otra vez el emperador. Y pasan unos poquitos años, no muchos años, y tienen otro problema similar. En una región en específico, Enrique IV es el que pone los obispos y Gregorio se entera de esto y está a punto de excomulgarlo. Bueno, Enrique IV, con lo que ya sabía, lo que había pasado previamente con el Papa y con sus decisiones, manda sus tropas a matar al Papa.
Y a Gregorio VII, de hecho, se entera de que las tropas de Enrique IV están viniendo a matarlo, sale de la iglesia, sale del papado y sale del imperio romano, muere y muere en las afueras del imperio, muere desterrado. La iglesia se queda por varios años sin papa. Y Enrique IV, si lo hubiese cogido, lo hubiese matado. ¿Mm? Esto es como, pareciera una telenovela, ¿no? Pareciera las telenovelas mexicanas, que seguro algunos de ustedes ven, todo lloro, llanto y gritos, muerte, desahucios y demás, pareciera una novela mexicana. Pero bueno, o sea, esto es un ejemplo clásico que a mí me gusta utilizar para que se vea con un poco de claridad cuáles eran las relaciones entre el papado y la iglesia. Porque a veces pensamos que estas relaciones eran siempre de mucha amistad y que el papa era siempre el que decidía y era el papa el que todos los generales y todos los reyes tenían que someterse. No, no, no. Muchas veces, en muchas ocasiones, los emperadores sometían al papado, en otras ocasiones el papado sometía a los emperadores, hubo varios papas que fueron muertos, hubo varios emperadores que fueron muertos también, o sea, que fueron asesinados, y entonces uno puede entender que hay una relación muy grotesca, una relación muy violenta entre la política y la religión. Esto es ejemplo del siglo XI, ¿no? Pero esto se viene construyendo de a poco desde el siglo IV. Cuando el Imperio Romano de Occidente ya cae, la Iglesia Católica todavía se mantiene, pues porque estaba renaciendo, recién estaba naciendo, era muy chiquitita, pero luego empieza a fortalecerse y tiene vínculos políticos y vínculos religiosos de un lado y del otro. Esto quiere decir que pues podemos entender después, ya cuando nos movamos, todavía no lo vamos a hacer porque todavía tenemos que ver el imperio musulmán, pero ya cuando nos movamos a ver, por ejemplo, los eventos de la Inquisición y demás, puedes entender cómo la iglesia influía en la política, ¿no? Cómo la política influía dentro de la iglesia. ¿Que eso pasa hasta ahora? Sí, claro, pasa hasta ahora. Pero para hablar de lo que vemos ahora ya nos tomaremos la próxima clase. Se nos ha ido rápidamente esta clase. Lo siento. Hubiésemos avanzado un poco más. Pero bueno, la próxima seguro lo hacemos. Pensé que debía tomarme un minutito por todas las preguntas que ustedes habían hecho para explicarles algo sobre el pensamiento medieval, sobre la moralidad y sobre la lógica, pero bueno, ahí se nos fue el tiempo. Ok. Voy a abrir acá la asistencia. Supongo que ya ustedes subieron sus trabajos. Va a estar abierto hasta las 5 de la tarde. Si ustedes ya no suben hasta las 5, pues ahí va a quedar. ¿Ok? Y revisaré solo a los que han subido. ¿Listo? Sí, Tatiana, por favor. Profe, disculpe una pregunta. Yo subí el trabajo, pero lo subí en Word, no me di cuenta y no sé si es que hay algún problema con eso o lo vuelvo a subir en PDF. No, no hay problema, pero si tienes en PDF es mejor, es más rápido. Súbelo otra vez, deja el uno y subes el otro. Ya, profe, gracias. Ok. Muy bien, gracias, Tatiana. Vamos a ver a Lisbeth. Presente, profe. Gracias, Nacheli. Presente, profe. Gracias, Melanie. Ah, no, Melanie no viene. Catherine. Presente, profe. Gracias, Silvia. Presente, Lizzy. Gracias, Rodrigo. Presente, profe. Gracias. Oh, Viviana, lo siento muchísimo. Yo sí te tengo anotado acá y sí te he puesto participación, pero se me fue y no contesté ahí lo que habías puesto. Pero bueno, sí estás con participación. Viviana. Dicen, a Vivi se le fue el internet, pero sí estaba aquí.
Me manda un Ok. mensaje diciendo que le diga. Sí, sí, sí está. Ok, gracias. Ya, Liz. Heidi, Presente, Alicia. gracias. Dayana. Dayana Anabel, ya no viene. Evelyn Dayana. Buenas tardes, Luisa, presente. Buenas tardes, gracias. Luis David. Presente, profe. Gracias. Erika Jacqueline. Presente, profe. Gracias. Kevin Daniel. Presente, profe. Marta Maribel. Buenas tardes, Alicia, presente. Gracias. Juan Josué. Presente. Gracias. David Alexander. Presente, profe. Gracias. Tatiana Lisset. Tatiana. Ah, sí estaba por ahí. Sí, sí, ahí está. Gracias. David Alejandro. Ok, te acabo de ver. Gracias. Areli. Presente, profe. Gracias. Alex Andrés. Presente, Luciano. Gracias. Ah, gracias, Areli, por poner el documental, ¿no? La clase pasada. Alexis Paul. Presente, Alicia. Gracias. Marta Valeria. Presente, Alicia. Gracias. Hilary. Presente, Alicia. Gracias. Marco Antonio. Presente, profe. Gracias. Diana Lisbeth. Presente, profe. Gracias. Jefferson. Presente, profe. Gracias. Justin. Aló. No, está equivocado. Ok. Justin. Justin no está. Catherine. Presente, profe. Gracias. Franklin. Presente. Gracias. Ana Lucía. Ana Lucía no viene. Ana Lucía no está, ¿no? No. Edwin Joel. Presente, profe. Gracias. Y Natalie Viviana. Presente, profe. Ok, listo, chicos. Muchas gracias. Nos vemos el día miércoles. Cuídense. Pase bien, profe, que tenga una buena tarde. Gracias, profe. Gracias, profe.